Buenos días, profesora, compañeros y todos los presentes que hagan esta grabación. En esta ocasión, mis compañeros y yo les vamos a exponer sobre la masacre de Barrios Altos. Los integrantes de este trabajo son mis compañeros Valeria Iraoka, Mariana Saldaña, Rodrigo Comeca, Brisel Oncoy y quien les habla, Nashma Miranda. A continuación, les daré una breve introducción del tema. La masacre de Barrios Altos ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en Lima, el cual fue un atentado producido por un grupo paramilitar llamado Grupo Colina, vinculado al gobierno de Alberto Fujimori. En el ataque murieron 15 personas, incluyendo un niño, y otras 4 resultaron heridas. Este evento fue por parte de una serie de violaciones graves de derechos humanos durante el conflicto interno en el Perú. Un tema en el cual se relaciona es la lucha contra la subversión en Perú entre 1980 y 1989 que vimos en la semana 11. En la semana 12, como pudimos ver específicamente en el contexto de los grupos de Sendero Luminoso y el MRTA. Primero se relaciona con su contexto histórico, ya que el atentado de Barrios Altos ocurrió como consecuencia directa de la lucha contra estos grupos subversivos que comenzó en 1980. Luego, la brutalidad de los grupos como Sendero Luminoso y el MRTA durante los 80 fue utilizada para justificar acciones igualmente brutales por parte del Estado en los 90, como el atentado de Barrios Altos. Luego tenemos el impacto que tuvo esta en la sociedad peruana. Tanto las acciones de Sendero Luminoso y el MRTA como las respuestas del Estado, incluyendo el atentado de Barrios Altos, tuvieron un impacto devastador en la población civil peruana. Luego tenemos el Perú de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo, en cual ese tema lo vimos en la semana 14, en lo cual hablamos de los abusos del Estado, la antipolítica y el autoritarismo del régimen fujimorista. El atentado de Barrios Altos se relaciona estrechamente con este tema. Esta conexión se puede explicar desde su contexto, ya que el atentado ocurrió en 1991, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, cuando se intensificó la lucha contra el terrorismo. Luego tenemos la estrategia de mano dura, ya que Fujimori implementó tácticas agresivas contra los grupos terroristas, que incluyeron operaciones encubiertas como la de Barrios Altos. Y por último, la violación hacia los derechos humanos, ya que el atentado ejemplifica cómo, en nombre de combatir el terrorismo, el Estado cometió graves abusos contra los civiles. Finalmente, tenemos el tema que vimos en la semana 15, que es el Perú de Fujimori, crecimiento económico y caída del régimen, la cual vimos el fin del Estado corporativo y las reformas económicas liberales, su corrupción y su caída. El atentado de Barrios Altos se relaciona con este periodo del Perú de Fujimori como un ejemplo de contradicciones del régimen. Por un lado, se implementaron reformas económicas que llevaron al crecimiento, pero por otro lado, se cometían graves violaciones de derechos humanos. El caso también ilustra cómo la corrupción y los abusos eventualmente expuestos contribuyeron a la caída del régimen, a pesar del éxito económico que tuvo inicialmente. El atentado se convirtió en un símbolo de cómo el crecimiento económico y la aparente estabilidad del fujimorismo ocultan una realidad de violencia estatal y corrupción generalizada. Definir las causas directas de este hecho es complicado, ya que se trata de un evento consecuente del terrorismo. Partiendo del contexto histórico, la Comisión de la Verdad y Reconciliación constata que el origen del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de comenzar una guerra popular. Sumado a esto, la coyuntura, caracterizada principalmente por la fragilidad del sentimiento nacional y la ausencia del Estado en zonas rurales, propició el gran impacto del terrorismo en el Perú. Debido a la serie de factores internos, Sendero Luminoso visualizó la oportunidad de una revolución violenta que beneficiara a sus ideales. Por esta razón, las autoridades aplicaron medidas agresivas para combatir las manifestaciones senderistas, entre estas la formación del destacamento Colina. De acuerdo con exagentes, este era una subdivisión especial derivada del Ejército del Perú, la cual tenía como propósito erradicar focos subversivos detectados por el Servicio de Inteligencia Nacional. Era un grupo que ejecutaba actos brutales clandestinos en contra de Sendero Luminoso. Según el informe de la CBR, en 2003, el Grupo Colina planeó el operativo ambulante en Barrios Altos. En otras palabras, se podría concluir que el establecimiento del destacamento Colina y las operaciones de este para mitigar las acciones terroristas, desencadenó una masacre indiscriminada que provocó la muerte de personas inocentes.
La masacre de Barrios Altos tuvo profundas consecuencias a nivel nacional e internacional para nuestro país, dado que el Estado peruano reconoció su responsabilidad al haber violado los derechos a la vida e integridad personal. Esto dio paso a la apertura de nuevas investigaciones para encontrar a los responsables, donde se revelaron detalles sobre la planificación de la masacre, las cuales generaron mayor atención sobre nuestras autoridades y el sistema de justicia en nuestro país. Luego, la instalación del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, dada por el presidente Alberto Fujimori en el año 1992, tuvo un impacto negativo sobre las investigaciones, porque el presidente, al disolver el Congreso, varios documentos importantes desaparecieron, incluidas las investigaciones sobre la masacre de Barrios Altos. Esto dificultó el proceso de investigación para hallar a los culpables, el cual también reflejó la crisis política y social que atravesaba el Perú, dado que, a la par que se reveló la masacre, también se revelaron otros abusos contra los derechos humanos, y por ese motivo, la confianza en el gobierno de Fujimori disminuyó y aumentaron las demandas de justicia y rendición de cuentas en su contra. Todo esto se dio por parte de la misma sociedad y también algunas organizaciones que estaban en contra de la violación de los derechos humanos. ¿Cómo impactó o influyó el terrorismo en tu vida? Bueno, en esa época de los 80, siempre veíamos en las noticias todos los abusos, las atrocidades de los terroristas. Felizmente yo siempre he nacido y vivido acá en Lima, he vivido pues en carne propia todos esos abusos que cometían pues sobre los campesinos en las provincias, más que todo en la zona de Ayacucho, pero lógicamente todos los días era ver pues noticias desagradables de gente humilde, de gente pobre, muertos, secuestrados, los niños quedándose sin padres. Me hacía sentirme mal, triste de cómo podría estar pasando una situación así en Perú, ¿no? Cómo estos grupos terroristas actuaban de esa manera para conseguir sus ideales. Okay. Buenas tardes, profesora. Me encuentro en esta entrevista con Marco Antonio Palomino Franco, natural de Pisco. Vamos a empezar con la primera pregunta sobre cómo impactó o influyó el terrorismo en tu vida en general. El terrorismo en mi vida en general, como creo en todos los ciudadanos, impactó de una manera muy desagradable, ya que los terroristas volaban demasiadas torres en la provincia de Pisco, las torres que venían del Mantaro, y nos dejaban sin alumbrado público a cualquier hora del día, y eso nos impactaba de manera que no podíamos ni salir a trabajar, con el temor y el miedo de salir a la calle, de que por ahí explotara cualquier bomba artesanal que usaban ellos, y con explosivos, y era muy lamentable convivir el día a día por muchos años con el terrorismo, la hueste terrorista, ya sea Sendero Luminoso o el MRTA. Esta masacre impactó profundamente a la opinión pública y fue uno de los crímenes que llevaron a la prisión al expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Sin embargo, hasta el día de hoy, los familiares de las víctimas siguen luchando por justicia y por el reconocimiento de que sus seres queridos no eran terroristas. La lamentable masacre de Barrios Altos nos recuerda tristemente las atrocidades del terrorismo y la importancia de respetar los derechos humanos, aún en tiempos de conflicto.